Bien, vamos a retomar este estudio. Tiene un grado alto de importancia en la historia de la Iglesia, el libro de los Hechos. Son las bases de nuestra fe y ha costado cantidades de vidas. Estamos viendo, hermano, en este libro que aquí no hay nada gratis. Aquí se paga un precio. Usted está pagando un precio, hermano. Esta perseverancia de estar, no está olvidada por parte de nuestro Dios, se lo aseguro. El establecer el reino siempre es con un grado alto de dificultad. Así lo ha designado Dios. Debe entender esto. Tenemos que entender que el real evangelio es sufrido, hermano. El real evangelio es sufrido. No es por masoquismo. No es que a Dios le guste ver a su pueblo sufrir, sino que, lo voy a decir así, es una estrategia de formación, porque Dios necesita transformar nuestro carácter a través de situaciones difíciles. Porque si usted ahorita me dice, yo no padezco de ninguna necesidad, estoy bien, está mi familia, tengo un trabajo, no tengo problemas económicos, tengo una casa, no debo nada, todo jala bien, la esposa obedece, los hijos, ¿para qué les presumo? No, aquí no, hermano. Dios ocupa todo eso para transformarnos. Amén. Y vamos a ver hoy cómo nace una iglesia en una ciudad importante. Tesalónica es la segunda ciudad más importante de Grecia en ese tiempo. Lo voy a recordar rápido que vimos la última vez, pero perdón. Hablamos de algunos detalles de cómo Pablo y Silas terminaron en la cárcel, hicieron libre a una muchacha divina. Reflexionábamos, hermano, que todo lo que les había pasado, que ellos vienen predicando y en todas las ciudades, casi en todas los maltratan, esta no es la excepción. Y a veces tú te sueñas fácil, para que vengan mis vacaciones, para no decir que el matrimonio te lo imaginabas perfecto, pero tus vacaciones decías, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, me voy a parar temprano, ya que están en el hotel de alto turismo, y dicen, señor Flores, ya está su desayuno, vaya ahí, papá. Y ahí dices, ya no está ahí el buffet, usted no se fije por el tiradero, aquí lo levantamos, ¿verdad? Vas ahí, su ropa ya está planchada y toda la cosa. Ya cuando llega uno de vacacionar, ¿cómo está la bolsota de ropa? Oye, que no era un sueño efímero, así te lo hacen ver en la luna de miel y en las vacaciones esas del BTP. Yo la voy a pagar. ¿Qué hicieron estos que las venían pasando mal? Se pusieron a cantar en la prisión, fueron cantos escuchados por Dios, y Dios se manifestó con un terremoto. Acuérdense que viene el 19, 18, mañana se acuesta con ropa por cualquier cosa. Prohibido enseñar miserias. Viene el Señor a través de un terremoto, les abrió las puertas de la prisión. Vimos la conversión del carcelero, su familia, los bautizaron en la madrugada. Vimos que los magistrados se dieron cuenta quiénes eran y luego con una disculpa lo querían arreglar todo. El apóstol Pablo se sabía defender, se las hizo de todos de una forma inteligente. Y cerramos viendo que a donde llegaron a establecer el reino o la iglesia en Filipos, en la casa de una discípula llamada Lidia. Esa casa vino a ser un lugar de refugio para ellos, un lugar de descanso. Así que vamos a regresar al capítulo 16, versículos 39 y 40, así finaliza este capítulo. Después de la prisión, de la golpiza y del susto del terremoto, aquí está, vinieron los magistrados, mandaron a los alguaciles a que se fueran a disculpar, y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Lea 40, miren cómo está ahí el asunto. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Todavía me duele el último latigazo que me dio de infeliz. Dios los bendiga. Bien, vamos a ver el mapa. Vamos a ver cómo va el recorrido. Ahí está, Filipos. Ya vimos que fue primero a Jerusalén, luego subió a Antioquía, empezó Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Pisidia, Troas, Filipos, ahí fue la tranquiza. Y de ahí van a ir a Anfiópolis, y luego sigue Tesalónica, y el domingo vamos a ver Berea. Así va, y deja ahí el mapa, cuando lo quites.
La llegada del Evangelio a esa ciudad llamada Tesalónica fue un acontecimiento de primera magnitud, porque venimos viendo que es el Espíritu Santo el que los viene guiando a ellos en Damasco. Hubo una señal de él, en Macedonia, perdón, y debemos entender que es él quien dice en dónde y es cómo. No a todos nos funciona la misma estrategia. La reunión de grupos familiares no funciona en todos los países. Funcionó en Corea, y luego los colombianos adoptaron una parte y otros los salvadoreños, pero no en todos lados funcionan las células de crecimiento. A veces de repente empieza bien la célula y ya después se empiezan a interrelacionar, empiezan los chismes y luego ya no hay células sino cena. A veces división de cobre, se juntan muchos y se pierde la cuestión. Entonces tenemos que meditar que Dios es completamente estratégico. Todo lo que Él hace y cómo lo hace tiene un porqué y un para qué, pero Dios no hace lo mismo. Entonces fíjense lo que vamos a tratar de entender esto en esta noche, que si la iglesia se establecía en esta ciudad llamada Tesalónica, podía extenderse tanto al oeste, porque había una carretera principal, y Tesalónica venía a ser, para que usted entienda, la función de la CDMX. La CDMX tiene algo grande, hermano, que te conecta a estados. Te conecta a 5 estados. La CDMX te conecta a Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, la de la CDMX. Entonces aquí que tenemos centro bursátil, tenemos un aeropuerto y muchas líneas camioneras, es fácil moverse. Muchas estaciones de metro están hechas estratégicamente para tener conexión. Tesalónica va a tener esa cuestión, que se lo voy a explicar. Entonces, Tesalónica viene a ser importante porque de alguna manera tenemos que entender que el avance del reino de Dios en esa magnitud, con esos resultados, iba a ser poco tiempo. Usted y yo debemos saber, hermano, que Dios a todos y cada uno de nosotros nos da un tiempo que le llamamos las vacas gordas. O sea, alguien está joven y viene una época en que Dios te bendice mucho porque tienes hijos en la universidad o porque hay que hacer casa o te da la bendición de viajar. A todos Dios nos da una oportunidad, pero va a ser un viaje corto, una temporada corta. Y dice, me dale una chamba y estás joven, ve. Entonces aquí la expansión del reino va a ser una temporada corta porque va a venir la persecución, se va a libertar. Y cuando ya el diablo quiera reaccionar, el evangelio ya está en todos esos niveles. Bien, vamos al versículo 1. Ahora sí. 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Bien, entonces ahí hay una cuestión. Regresamos al mapa, no te acuerdo. Hay una cuestión de esas ciudades: Filipos, Anfípolis, Tesalónica y Berea. Esas 4 ciudades, hay una conexión y son pocos kilómetros. Todas tienen sobre 50 kilómetros de distancia. Casi se ve la misma, la de acá son 45. Entonces, hermanos, ese viaje de 150 kilómetros aproximadamente, de Filipos a Berea. ¿Quién conoce el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde está el balneario de Dios Padre, donde se la pasa uno a todo dar? Son 153 kilómetros de donde yo vivo. Para acá, póngale. Para que más o menos tenga una idea en distancia. Entonces, hermanos, es la próxima. Otra vez, ahorita revisamos versículos 2 y 3. Estamos en Hechos 17, versículos 2 y 3. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Aquí hay algo importante. Dice que él, ¿qué, hermano? Que él fue. Hay una acción. Esto siempre hay que tenerlo presente, que hay que moverse. Fue a ellos. No estuvo orando para que ellos vinieran. Y por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas,
Dice, hermano, que no dice que les predicó, dice que. Entonces aquí está la costumbre del apóstol Pablo, empieza su labor, y él, algo importante es que él va a las sinagogas. Si Dios, hermano, siempre te va a usar con lo que se te da, con lo que es para ti fácil. Alguien podría decir, es que yo opero un auto, un autobús, un microbús. Dios te va a usar en lo que es fácil para ti. A lo mejor te toca hacer otra labor, no sé, trabajar en un hospital y se te da algo. Entonces, hermano, Dios tiene algo importante, que no hace las cosas más difíciles. Dios es sencillo. Usted puede ver que le dijo a Moisés, que tienes en la mano, y le dijo una vara. Llegó con el profeta Naamán y le dijo, zambúllete 7 veces, ¿a poco era muy difícil? Señor Jesús escupió, hizo lodo y bueno, solamente di la palabra. Dios no hace las cosas más difíciles. Y Pablo fue fariseo, conocía el tejimaneje, hermano, conocía el modelo de culto que usaban, conocía días, conocía horas, conocía fechas. O sea, él sabía que un día de reposo podría ser bueno, muy concurrido o poco concurrido, él lo conocía. Entonces les caía, ¿qué día les caía ahí? El versículo de atrás, Anita. Les acostumbraba, dice Pablo, como fue acostumbrado, fue 3 días de reposo y fue a discutir las escrituras. Entonces, hermano, fíjese lo que le voy a decir. El mayor éxito del apóstol Pablo, siempre lo vamos a ver, que lo obtuvo no tanto con judíos. Su ministerio fue más fructífero con los gentiles. Eso lo tienes que ubicar tú también, hermano. Tú tienes que ver que a todos nos gusta hacer muchas cosas. Todos nos gusta cantar. Quien tiene la vida de tocar un instrumento hace las dos cosas. Habrá alguien que se le dé más predicar, enseñar. Habrá alguien que se le dé más a los niños, o alguna actividad social, o la oración. Entonces tú tienes que estar a donde tienes más fruto. El apóstol Pablo fue aquí como una estrategia a una sinagoga, pero su real ministerio, su llamado, era predicarles y enseñarles a los gentiles por el fruto que hubo. Desde que empieza, desde que va Bernabé por él a su casa y le dice, tengo la chamba de tu vida, y lo lleva, hermano, a Antioquía, empieza a prosperar esto de una manera especial. Y mire cómo, aquí hay algo importante. Vamos a Gálatas 2. Usted sabe, hermano, que casi siempre cuando tú estás en un ministerio o empiezas a buscar tu lugar o encontrarlo, tú tienes 3 confirmaciones: la de Dios, la de la iglesia y la del Padre Espiritual. Te dan la confirmación, porque el fruto no sabe a qué sabe. A ver si me doy a entender. O sea, el mango no dice soy un mangazo, o sea, el que da el fruto no sabe a qué sabe. ¿Sí me doy a entender? Usted quiere saber a qué sabe el mango y dice, me comí 2 mangos. ¿Le gusta el tamarindo? O sea, lo come como quiera, a ver si no se me despierta y yo lloro por los tamarroca. Tú pruebas el fruto, pero el fruto no sabe a qué sabe. Le tiene que venir una confirmación diciendo, ahora sí, me comí esto, aquello, y dice, wow, qué durazno, ¿sí o no? Que llegue hambre, con hambre esté a su casa. Gálatas 2:9, al apóstol Pablo le confirmaban su ministerio, lo que se le daba, porque el fruto es por lo que somos juzgados. Así dice la palabra, sino por sus frutos. ¿Qué dice? Que tu fruto es el que habla de ti. Dice Gálatas 2:9, dice así: reconociendo la gracia que me había sido dada, estaba hablando el apóstol Pablo, Jacobo y Cefas, Juan, los 3 apóstoles, Jacobo el hermano del Señor, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo, para que fueran ellos ¿a dónde? A los gentiles. Y ellos a los de la circunstancia se dieron cuenta, porque son los resultados lo que se va a decir. ¿Cómo te va? Son los resultados los que van a gritar. Vamos a Colosenses 1:27. Ahí está. Los apóstoles dijeron, esto se les da, le predican a los gentiles y caen. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este ministerio, y señala, ¿dónde?
Entre los A gentiles. los gentiles, a los que no tenían pacto. Eso es lo que quiere decir gentil, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para ellos les es fácil predicarle a los gentiles. Lo mismo pasa con los que nosotros exponemos la palabra. Habrá alguien que es más predicador y habrá alguien que es más maestro. Predicador usa menos textos, maestro trae muchos textos y tiene una uniforme diferente que le llamo yo versatilidad. Te habla de cualquier tema. Y habrá alguien que sea más maestro y sea más escatológico, sea más dado a los profetas, a los evangelios, a las cartas, a los poéticos. Así está, esta es una maravilla. Amén. Entonces, hermano, por eso es una bendición que tú sepas qué es lo que se te da. Ellos ya dijeron, no, nosotros predicamos y los gentiles se ofenden. Siguiente cita, segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Siempre es bueno, hermano, saber cuál es el fruto que tú das. Segunda carta a Timoteo. No sé, ¿verdad? A los que jugaron fútbol me va a entender. Pero no faltaba el chavillo que llegaba y que a mí pónganme de lo que sea haciendo. Ese no sabe. El que sabe dice, a mí pónganme el centro delantero y pónganme, ya dice qué número de una vez, porque el 7 ya está muy choteado, pero el 10 lo traía Pelé y Maradona. Sabe a dónde es su lugar. Dice así, 2 Timoteo 1:11. Y aquí ya dice, fíjese, aquí está preso. Dice, del cual yo fui constituido. Está, predicador, apóstol, ¿y qué dice? Maestro de los gentiles. Cuando sabes, hermano, es una gran bendición. Cuando sabes y dicen en que eres bueno, tienes que decir, pero con humildad. No decir como otro dice, no, cualquiera de los 5 ministerios yo los manda. Usted dice, humildemente, hermano, les hablando en serio, humildemente, hermano, denme chance aquí y empieza a fructificar. Amén, hermano. Tremenda bendición saber y entender lo que te toca saber hacer para no perder el tiempo. Porque si andas aquí y allá, andas perdiendo tiempo. A ti lo que hagas, yo ahí das frutos de ahí. Versículos 4 y 5, estamos en Hechos 17. Él está predicando y algunos de ellos, dice, creyeron a Pablo. Él ya fue 3 semanas, él fue. Y se juntaron con Pablo y Silas y vea hasta quienes creyeron, griegos, ¿qué? Estos se cree que son prosélitos. Prosélitos son los que se convierten al judaísmo. Gran número. Y mujeres, ¿qué dice? No pocas. Ahí está el fruto. Unos creyeron, unos griegos y mujeres. Ahí está el fruto. 5, por favor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos. Llegaron con el hermano Jackson, póngase la del Billy Jean, chiste. Ahora nadie sabe de qué estoy hablando. Le digo al bus que pase a hacer el del bombo y verán si no se... Fíjense, hermano, cómo la predicación del apóstol Pablo, los resultados, enfureció a los judíos que de alguna manera consideraban a los gentiles como una competencia discreta. A lo mejor no sabe lo que le voy a hablar. Usted sabe que pues tú estás bien cuando tú vendes algo y distribuyes en una buena cantidad, llega alguien ahí con un changarrito, ¿verdad? Ay, no va a ser, ahorita si quiero lo quiebro, bajen todos los precios ahorita y rematen y al grito, ¿verdad? Y empieza, hermano, los hebreos, los judíos, a los gentiles los consideraban poca cosa, pero sí los respetaban y manifestaban envidia. Es algo que yo creo que todos conocemos. Ya ve que va creciendo todo, inseguridad, celos, y luego la envidia dice que carcome, ¿qué dice? Que se siente bien gacho. No sé cómo es eso, pero se siente bien gacho así, como te carcome. O sea, ya hablando del barrio, sufres con calentura ajena. ¿Cómo ven? Es otro proverbio. Ahí lo buscan. Está en la cuarta de las crónicas para adelante. Tenían envidia de los gentiles que estaban creyendo, porque los gentiles no tenían un camino, no tenían una fe. Y entonces los gentiles, los judíos, dice, los que no creían, que tenían, dice ahí, celos.
Y los celos, hermano, es un espíritu, hablando de todos los niveles que a lo mejor conozca de cerca o de lejos, o le han platicado. Los celos, hay unos, ¿cómo se llaman cuando dan ganas de matar? Para que no se escuche, ¿no? ¿Cómo se llaman los celos, Ay, nadie, ahora nadie. Ay, ayúdame, Espíritu Santo. Y voy a pasar a otra parte. A los judíos les costaba entender que Dios les abrió la puerta a los gentiles. Les costó, les dolía. Y no les gustaba que Dios fuese revelado. O sea, había un desamor muy marcado. Y entonces el apóstol Pablo, con estas predicaciones, bajamos al 4, abría el reino. No la iglesia, hermano, Dios quiere que hablemos más del reino. Dice, algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos estaba un sector de personas, gran número. Algunos de ellos se refieren a judíos, otro grupo los griegos, y el número de mujeres nobles. Aquí habla de mujeres ricas. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está ganando para el reino con la predicación del evangelio. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Que los temas que él trae no son rimbombantes, porque el poder de la mercadotecnia es impresionante. Usted sabe, hay una agua de una marca muy famosa, que no es la más rica, pero es la más famosa por la mercadotecnia que tiene. Y hay una que es más barata y no tiene mercadotecnia. Entonces hay personas que saben utilizar la mercadotecnia para vender. Y llama la atención que el apóstol Pablo nada más les predicaba la obra de Cristo, y eso era suficiente para demostrar que era un buen predicador. Vamos al versículo 3, porque hoy uno ve temas y dice, no me interesa este no me interesa, yo quiero algo que me llame la atención. Entonces miren el tema que traía el apóstol Pablo. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, o sea, lo mataran, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía que Él era el Cristo. Amén. O sea, los judíos siempre han esperado al Mesías, han ungido al Cristo de una forma política y nunca aceptaron el sufrimiento del Señor Jesús, el martirio. Entonces, estos judíos se enojaron y llegaron al colmo de la bajeza de querer linchar a los misioneros, que son 4, y primero lo que hicieron es utilizar a personas que les gusta el argüende. Hoy se llama Pepillo Origel, Pati Chismoy, ya se murió uno. O sea, si ellos quieren vender, crean un conflicto, hacen un chisme, crean entre comerciales algo y dicen, ya declaró tal, que sí esto, que sí aquello. Ahí está toda la gente esperando. Y mientras le meten un montón de comerciales para vender. Por eso es el poder de la mercadotecnia. Aquí juntaron a personas que les gusta el argüende, y luego, hermano, acabaron en la casa del hermano Michael Jackson. Versículo 5 y 6. Dice, entonces los judíos, aquí están estos que no creían, teniendo, ahí está, ¿qué? Celos, porque él tenía resultados. Tomaron consigo algunos, ¿qué? Los vagos, hombres malos. Y estos juntaron una turba, alborotaron la ciudad y fueron a la casa de ¿quién, hermano? Del hermano Jackson. O sea que él fue el que lo recibió. Y procuraban sacar. Usted se imagina ese argüende, hermano, ahorita que si ella era allá afuera.
A ver, Gustavón, devuélvete el batón, no sé. Acusaron a los misioneros cristianos de predicar insurrección política. Y sabía, hermano, que esa era tremenda mentira, porque fueron colocando, hermano, unas buenas. A ver si es el 7, pasamos al 7 ahorita. Aquí está, miren lo que les inventaron. A los cuales Jasón había recibido, estaba en la casa de su hermano, y todos estos contravienen los decretos. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Contra quién? Contra César, diciendo que hay otro rey, y que es Jesús. Y empezaron a alborotar. Entonces, hermano, así estaba la guerra para establecer la iglesia de Tesalónica. Seguimos leyendo versículos 8 y 9, yo leo 8. Y alborotaron, dice, ¿a quién? Por la ciudad y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. 9, por favor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Predicar. Una persona, escuché que dijo esto un día: cuando se predica el Nuevo Testamento acaba en revolución, cuando se tiene que entender que es una revelación. O sea, las historias del Antiguo Testamento, hay muchos héroes judíos, pero cuando se habla de la doctrina del Nuevo Testamento, que es el Señor Jesucristo, viene revolución en vez de revelación. Nuevo Testamento habla de Cristo, habla del reino de una manera clara. Entonces, hermano, aquí está algo importante. Cuando el Evangelio se pone en acción de verdad, pues sí, incomoda a muchos. Si se revoluciona, a alguien le afecta. Ya vimos en el capítulo anterior que por liberar a una divina se acabaron los ingresos de un par de pillos. Ya veremos cuando dejaron de venderse algunas figuras de templecillos de Diana, ya lo veremos. Pero así es la predicación del Evangelio. Siempre trae un despertar, tanto en lo individual como en lo social. Y aquí está, no se ve así, pero aquí está algo importante. Está llegando el Evangelio a Tesalónica en medio de un avivamiento a nivel ciudad. Ahora fíjese lo que le voy a decir, hermano, porque a veces uno escucha, sí queremos un avivamiento. ¿Y sabe de dónde salen luego esas palabras? De los conciertos. Empiezan a agitar a los muchachos y piensan, hermano, que es un avivamiento. El avivamiento tiene que ver con el evangelismo. En un concierto, pues ya ve que la música, la bocina, las pantallas, pues todo ayuda para emocionarte. Pero a veces, por lo que a veces uno ve, no hay ni palabra. Entonces, un despertar espiritual es así. Diga: por la palabra. Por la palabra. Aquí está, ese es un despertar. Va a haber conflictos siempre. Aquí son estos. En nosotros, en nuestro tiempo, o sea, andando por acá, uno puede ver que en los pueblitos el catolicismo está vinculado con lo civil. Entonces aquí está este pasaje que así inicia la iglesia de Tesalónica. Esas cartas que están ahí, así iniciaron, con estas dificultades. ¿Quién dice gloria a Dios? Es que, hermano, así es. Es que aquí no hay nada fácil. Aquí inicia la iglesia de Tesalónica con una visita discreta de 4 misioneros. Nadie los puso en pancarta y vengan a esta actividad donde estará ministrando el apóstol Pablo. Y si no sanan con Pablo, viene Lucas. Nada, hermano. Conflictos, irlos a buscar, estarlos esperando los sábados, estar sentado en la sinagoga esperando el primer chance. Cuando diga alguien tiene una palabra de volada, se levantaban y decían: yo sí. Aquí está, hermano, que fueron amenazados de muerte, fueron detenidos según los cargos por alborotar el orden público. ¿Qué llama la atención? Usted escucha hoy campañas de sanidad, invaden las redes sociales,
Hay países, hay radiodifusoras cristianas. En ciertos estados, aunque es una televisión muy pequeña, hay televisión, hay grandes anuncios y luego es puro show. Le dan mucha difusión y sí, pues ya la gente, imagínense a alguien que está enfermo y le ofrecen un milagro de una manera sencilla, que vienen de muchos lados y ahí van las personas. No sanan ni el 5%, cuando hay campañas de sanidad, ni el 5% sanan. O sea, si van 1000 enfermos, luego no sanan ni 50. ¿Qué más pasa, hermano, en esos eventos? Vacían otras congregaciones. Siempre las pequeñas nos dan nuestro llegue. Se acaban llevando a los que no estudian Biblia. Algo los impacta. Y aquí está, hermano, empezando la iglesia tesalónica en este conflicto, con mucha dificultad. Y estamos hablando del año 55 al 57 de la iglesia cristiana. Aquí está, de una forma discreta. Vamos ahora a la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 1. Me llama la atención cómo inicia la congregación, la iglesia en la ciudad. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Aquí ya han pasado unos años. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es el Silas, ese se llama, ¿quién es Silvano? Es el Silas. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 2, por favor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Usted se imagina lo que es escribir esas líneas y acordarse de esas cosas? 3, leo. Dice así: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. 6, por favor. Y vosotros vinisteis acercadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo dice que recibieron la palabra? No, ¿en medio de qué? De gran tribulación. No es cuando llega el Señor, luego no es el mejor momento. Le digo que el Evangelio nos trae dificultades. Con gozo en el Espíritu Santo. 7, por favor. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Cuando tú valoras, hermano, cómo llega el Evangelio a tu vida y lo que ha costado establecer el reino en lugares de fe, hermano, cuando dicen esta congregación empezó con la colonia, cuando era una colonia que no sabíamos si iba a no echar drenaje, pavimento y luz. Mira quién permanece. Es una iglesita, pero no es eso, hermano. No es el tamaño, la fe, la perseverancia y el amor con que haces las cosas. Eso es lo que ve Dios. Imagínense si fuera de números. Aquí está, hermano, dice cómo vinieron a ser ejemplo de 2 ciudades de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, ellos reconocían, dice, están sufriendo más que nosotros teniendo más facilidades. Miren qué infieles somos. Voy a hablar de otra cosa. 8, por favor. Porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar nuestra fe y unión se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estaba moviendo el Señor, ese es un avivamiento. Sigo leyendo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vean, hermano, todo el trabajo que es. 10, por favor. Y el esperar de los cielos a su Hijo,
el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A veces llegas a lugares donde las personas tienen un grado de idolatría alta, hermano. No es fácil llegar a un lugar más. ¿Saben dónde, hermano, es bien difícil establecer iglesia? Donde hay pirámides, donde hay lugares. Aquí, que hicieron los españoles cuando llegaron, tenían sus altares los aztecas, llegaron los españoles y encima de esos altares pusieron las parroquias. No es fácil. Entonces llegaron aquí, les predicaron. ¿Se acuerdan cómo eran de idólatras? Así, algo así. Entonces fíjese lo que le voy a decir. Lo que se cree es que la segunda iglesia ya informa que se levanta después de Filipos. Por eso cuando vemos las cartas, esto es algo especial que debemos de saber. La Biblia no está escrita cronológicamente, porque tendríamos que meter Esdras y Nehemías entre Ageo y Zacarías. Pero ¿sabe por qué está así? Nunca he pensado. Va a confundir al enemigo, ¿no? Cuando usted lee Hechos, ¿qué es la primera carta que sigue? Y es la última. Debería de ser la última. Gloria a Dios, hermano. Es una maravilla. Pero como no hay enemigos, podemos extendernos a Isaías. Entonces, vean lo que está pasando ya grandemente. Antioquía era el centro, era uno de los centros importantes de la predicación a gentiles. Filipos era otra. Y ahorita están estableciendo, ¿qué iglesia estamos hablando? Tesalónica. Ciudades importantes. En la historia bíblica estas tres ciudades son importantes: Antioquía, Filipos, Tesalónica, hermano. Y ya veremos Éfeso. Ya veremos cómo hasta aparece en Apocalipsis. Es una maravilla, hermano, tener que testificar hasta dónde ha llegado el evangelio, pasando por esa cantidad de cosas. A esa misma iglesia, hermano, que inicia complicado, después los van a tener que animar, porque a ellos los atacaron de una forma maliciosa. O sea, el enemigo a la iglesia de Cristo, a usted y a mí, a nosotros, a los hermanos de cualquier lado, nos va a atacar siempre el enemigo. Siempre. No va a ser a esta iglesia, no le pasa nada, a todos. Entonces lo que usa el enemigo, ya vimos que usa personas para influenciarlas. Y a estos les metieron una idea, estuvieron diciendo una y otra vez que Cristo venía, y muchos en ese tiempo dejaron sus trabajos. Entonces una persona que deja de trabajar todos los días, ¿hay gastos, hermano? Sí. O va usted con el de la tiendita y le dice, dame tanto y tanto porque voy a orar por ti. Bueno, a la farmacia que dice farmacia de Dios, que usted llega y dice, yo le sirvo a él, presta la medicina, y como yo unos voilà, pero de este lado para que la poli no lo vea. O va usted a la gasolinera y dice, el petróleo es de todos los mexicanos, llénalo. A estos hermanos engañaban que Cristo venía y dejaron sus trabajos. Y sucedió algo, a los tesalonicenses les pasó algo bien triste. Se desordenaron. O sea, la iglesia, hermano, usted y yo tenemos que laborar. Para que no se escuche feo trabajar, tenemos que laborar. Tenemos que ocupar. Tenemos que trabajar para aportar a nuestra casa, para aportar a la iglesia, para aportar a los gastos. Y de repente les meten en la congregación una mala idea y dicen, Cristo viene, dejaron sus trabajos. Vamos a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Segunda carta, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Le digo que han pasado unos años y cuando empezaron a recoger información tenían metidas, esas son falsas doctrinas, una mala enseñanza, y les pasó eso, la desordenaron. Dice así, 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda, como dice, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pues, se desordena. 7, por favor. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque nosotros no tuvimos desordenadamente entre vosotros.
Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno. Está diciendo que ellos trabajaban. Siguiente, por favor. No porque no tuviésemos derechos, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que sigan. Ellos estaban trabajando, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Hermano, yo no trabajo, entonces no debe de. Bueno, aquí hay que trabajar. Ya estaban en un desorden. Ya el que siga, por favor. Oímos que algunos de nosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino divirtiéndose continuamente. Llegaban las visitas: hermano, ¿qué horas come entre 3 y 4? Le quiero hacer una visita. ¿A qué horas el hermano entre 8 y 9 y le quiero hacer otra visita? Ese hace un desorden, se hace un mal hábito. ¿Está ahí, hermano? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman, ¿qué dice? Su propio pan. 13, por favor. Sigo leyendo. 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo, no se junten con él para que se avergüence. Último, 15. Una enseñanza mal infundada. Ese cuidado, hermano, es de mucha responsabilidad del Señor. Algo aquí. Y eso, hermano, Cristo viene para que lo encuentre trabajando. Dice la palabra, ¿verdad? Bienaventurado el siervo que encuentra haciendo estas cosas, que esté ocupado del siervo. Así que, hermano, mientras esté en su posibilidad, usted trabaje, pero sírvale a Dios, ¿sale, hermano? Sí, sírvale a Él y provea su casa. Nada, que no, es que, hermano, yo diario estoy en el templo. No, diario va a chambear y se da un tiempo, y aquí nada más 2 horas que usted tenga un día bien dado, hermano, lo adora al Señor, se lleva usted información y predica. Tesalónica era una de las ciudades griegas y venía a ser la capital de la provincia de Macedonia. ¿Qué llama la atención? Que todos los inicios de todas las congregaciones que venimos viendo, de hechos, todas desde Jerusalén, fueron difíciles. No hay nada fácil aquí. Nada. Usted nada de que dice: escuché un testimonio de una congregación donde cayó oro, bajaban los ángeles y subían. Hermano, aquí no hay nada fácil. La iglesia contemporánea todo lo quiere hacer como que de una manera espectacular todo. Hacen una revoltura de la liturgia del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento y decir: ¿cómo es que Dios hizo allá? La revelación es progresiva. Nosotros ocupamos la liturgia del Nuevo Testamento, la que vino a dejar el Señor Jesucristo. No, pero es que allá hubo un acto profético porque nuestro profeta, nuestro apóstol, empiezan a inflar esos rufianes. Tuvimos una noche de decretos, de declaraciones y muchas órdenes que le dimos a los ángeles y a Dios principalmente. Entonces de repente, hermano, se arma una congre, le llamo yo la marca Acme. ¿Sí se acuerda del coyote y del correcaminos, verdad? Sí. Hacía una trampa y decía: marca Acme. Y luego hacía otra cosa, marca, o sea, todo de volada se levantaba y nomás sacaba y lo vaciaba. Las congregaciones se levantan en semanas, de repente son cientos. Dicen: ¿y aquí cómo le hicieron? No están evangelizando cristianos. A ver si se entiende el asunto. Ese no es el modelo. Nosotros tenemos que ir por los que no saben, hermano. Tenemos que ir por los que no saben a dónde van sus vidas, que no conocen que hay un Salvador. Por eso vamos. ¿Por qué se jalan muchos, hermanos, las congregaciones? Porque son los que no estudian. Muchos no estudian o no conocen lo que dice la Biblia, los embaucan. Entonces aquí están estos hermanos que fueron a Tesalónica, no les fue fácil. El diablo volvió a meter su cuchara, y el diablo trabaja así en todos lados, para que cuando usted esté predicándole a alguien y alguien se meta, usted tiene que decir así: Satanás, el Señor te reprenda. ¿Sale, hermano? Regresamos al 17 de Hechos. Eso pasa, hermano. Hechos 17, versículos 2 y 4. Aquí está cómo se debe, hermano, de establecer el reino: predicando
la vida y la obra del Señor Jesucristo. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. ¿Qué discutía? Lea versículo 3, por favor. Declarando, respondiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien Dios decía en ese. ¿Qué usaban para discutir con ellos? Ya las Escrituras. No discutía a ver quién era mejor. Leo 4, dice así. Y algunos de ellos, aquí está el fruto de 3 semanas, creyeron. Se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. ¿Saben qué le admiramos al apóstol Pablo? Por lo menos quien está hablando. La iniciativa que él tiene. Dios bendice la acción. Entrad por sus puertas, ¿cómo dice? Cuando alguien dice, estuve pensando en el Señor, no, pues eso no sirve de nada. A ver, dígale así a su novia, estuve pensando en ti. No es lo mismo que le diga, vine a verte y dejé todo lo que estaba haciendo por estar contigo. Crucé, como dijo aquel salmista, los ríos, los mares, por irte a hacer. Perdón, no, se me cruzaron los cables. No es lo mismo echarle un mensaje que ir allá y decirle, tenía ganas de estar contigo. Pero es que no me arreglé, eso no importa, me interesa ver. Ay, ya. Estoy dando muchas ideas y no vino la Fabi. No estoy siendo retroalimentado en esta noche. Entonces yo le admiro al apóstol Pablo esa iniciativa de ir, acción. Le sobraba eso. Y ¿sabe qué, hermano? Que Dios bendice eso. Dios bendice tu iniciativa. Si tú dices, voy a orar, iniciativa. Voy a ayunar, iniciativa. Voy a predicar, iniciativa. Me voy a preparar, iniciativa. Voy a dar, iniciativa. Eso Dios lo bendice. Así que el ataque lo iniciaron ellos yendo a la sinagoga. O sea, no esperaron a que el diablo les pegara. Ellos primero fueron a pegarle. Fueron a un lugar donde se exponían las Escrituras. No llegaron a cualquier lugar. Llegaron, hermano, ni más ni menos que a la sinagoga. Entonces, hermano, entendemos esto, que a la primera oportunidad ellos se levantaron a predicar el mensaje de salvación. Y esto pasa, hermano, en todos lados. Siempre que tú vas a una ciudad, a un pueblo, a donde sea, te vas a topar con creencias. Te vas a topar con muchas cosas, con costumbres. Ellos se fueron a arriesgar. O no me va a decir que aquí en México no ha ido. Decía la Joana cuando estaba chiquita, lo de la Yodona. Que llegas a un lado y que creen que el jinete sin cabeza estuvo pasando. Ayer unos 2 días en un pueblito y estaba en la carretera y yo me levanté a la oficina y me asomé por la ventana y dije, a ver, aquí las pasa el jinete sin cabeza. Leyendas urbanas que dicen, no, y pasó la carreta arrastrando las cadenas. Allá en Tesalónica había algo importante, había aguas termales. Mucha gente que no sabe le llama agua medicinal. Y mire lo que le voy a decir, hermano. Es de tremenda bendición tener un lugar donde nace el agua. Primero, porque nunca te va a faltar. Así es. Pero si alguien no les enseña bien a las personas, empieza la idolatría, empiezan con ciertos rituales que empiezan a descomponer todo y dicen, van a tomar de esta agua, vamos a darle gracias a la Madre Tierra, que es la que lo propone. Tremenda bendición estar cerca de un lugar donde nace agua. ¿Qué es lo que no saben? Esa agua que nace está cargada de minerales, hermano. Esa que desciende del volcán está cargada de minerales. Entonces cuando alguien la ocupa, así rápido, luego se siente que te restableces, que tienes agua, es medicinal. No. Y el agua que nosotros nos llega allá en Mexicaltán de las Tunas, de donde tú y yo somos, está regachita. Pero aquí nace el agua. Entonces en Tesalónica había esa cuestión que había que debatirla o había que enfrentarla. Le llamaron así Tesalónica
porque era hermana de Alejandro el Grande. Hoy solamente se llama esa ciudad Salónica y es una ciudad de 325,000 habitantes al día de hoy, si es que no nacieron algunos. Tesalónica o Salónica es la ciudad más importante de Grecia, la segunda más importante, y aquí le van los datos duros. Aquí que hubo ese despertar en esa zona, hoy no llega al 1% de evangélicos. Así que saquen la cuenta, 325,000 personas, no llega al 1% de evangélicos. Ese es un dato bien triste. ¿Qué vamos a resaltar? Que los predicadores que están aquí en la Biblia no perdían la esencia, iban a predicar la vida y la obra del Señor Jesucristo. Amén. Vamos en versículos 3 y 4. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. No lo aceptaban. Lea 4, por favor. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos y otros un gran número, que de los nombres. Pues hermanos, cuando tú predicas, cuando tú enseñas la palabra, ¿todos creen? No. Pero si uno creyó, hay fruto. Aquí hubo 3 sectores: judíos, griegos y unas mujeres. Entonces, lo que llama la atención, o lo que le quiero señalar, es que predicaban la vida y la obra del Señor Jesucristo, o sea, cómo llega del cielo, cómo está, muerte y resurrección. Y hoy no, hermano, hoy puros temas de empoderamiento. ¿Cuántas mujeres hay así? Conciertos musicales está mal, no podría decir que no, pero si no predican la palabra, hay una confusión. Pero nada más luego en los conciertos, nada más están los hermanos, los brinca-brinca, les llamo yo. Ese no es el reino. Mientras no prediquen, no establezcan el reino, no muestren la vida y la obra del Señor Jesucristo, perdónenme, hermanos. Todas esas actividades que escuchamos públicas tienen la labor sana de predicar que Cristo Jesús murió por los pecadores. Si no, hermano, que nos disculpen, aquí están ellos predicando, demostrando quién era Cristo. Entonces, a veces pasa así, que se van impactados con otra cuestión, y cuando alguien dice, hermano, le voy a hablar de esto, empiezan a ponerle niveles al alimentar, pura leche. Perdón, hermano, es la base de nuestra fe, predicar la vida y la obra del Señor Jesucristo, que Él murió, que dio su vida. A nosotros lo que más nos funciona es establecer el reino. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio, diciendo que el Señor Jesucristo vino del cielo para salvarnos y a los que no conocen. Por eso siempre quienes predicamos, los últimos minutos son para cuando, por eso en el papelito póngale ahí, conoce o no conoce. Eso va a ser fundamental que le pongan ahí, si conoce o no conoce. O ya si le ponen ahí, se dio a la fuga de su congre, ya, todavía mejor. Si no conoce, todos digan sobre de él. 1, 2, ¿qué? Sobre de él. Eso es lo que hacemos. Lo llamamos, hermano. Y si tenemos duda, no pasa nada. Ya conoce al Señor Jesucristo, ya lo conozco, gloria, no pasa nada. Y si no, mire, ahí o a donde, si lo ve usted medio personal, lo deja ahí. Lo trae aquí y le dice ahí, le dice que el Señor Jesucristo murió por ti. Eso es predicar, hermano, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, murió y resucitó. Los temas de moda, esos de empoderamiento, tienen repleto los lugares. De veras. Ya no hay predicadores, son motivadores, puro humanismo, puras estrategias humanas para ¿sabe qué, hermano? Para llenar los lugares, no para predicar la palabra. Ya un tema, en una cuestión así, dicen, vamos a hablar de la santificación. De consagración, no, y yo que me iba a hacer otro tatuaje. Necesitamos un grupo de hermanos que apoyen en esta área que se llama oración.
Para orar te tienes que consagrar. Y sabe que muchas veces el que está consagrado, ese está consagrado, ora, ayuna, se aparta mientras otros ven televisión, comen y todo. No es así, ¿no? No, es que el Dios que yo conozco prospera a las personas, ¿sí? Prosperidad no solamente es en lo material, prospera tu alma, tu salud. Es que yo quiero ver señales y milagros, prodigios. Estas dificultades la enfrentaron los predicadores de ese tiempo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. No es algo que solamente nosotros lo batallamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículos 14 al 19. Están describiendo a los motivadores de aquel tiempo. Tienen los ojos llenos de ¿qué dice? De adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Tráigame su coche y siémbremelo bien. ¿Y son hijos de qué? Maldición. 15, por favor. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ese Balaam se vendió, les dio cómo derrotar a los hebreos y le pagaron. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablándole con voz de hombre, refrenó la locura de ese profeta. O sea, una burra le habló al burro. Siguiente. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras, ¿cómo dice? Infladas. ¿Cuántos poderosos y grandes hay aquí? ¿Cuántos hay de estos y cuántos vencedores? Esas son palabras infladas. Y van a seducen con concupiscencias de la carne. Ya vieron a mi padre. Está vestido a la moda, está tatuadito para que se le vea bien acá, bien mamerto acá. Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Último 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es el esclavo del que lo ayude. Amén. Siempre nos está atacando el diablo, siempre. Si no es de una forma, es de otra. El caso que siempre quiere desanimar. Regresamos al 17, versículos 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Ahí está el movimiento del diablo. Hombres malos, y juntando a una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa donde estaban hospedados del hermano Jackson, y procuraban sacarlos al pueblo. 6, por favor. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que transforman el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Jesús distorsionaron todo. 8. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Un conflicto de esos los mata. Pero obtenida la fianza, fíjense, ¿qué tuvieron que hacer? Pagar una fianza de Jasón. ¿Los demás qué? No cuesta trabajo el establecer el reino. Siempre que hay fruto viene un ataque. Cuando el evangelio hace media en algo, hay un ataque. Siempre que tú predicas la palabra hay fruto. A veces es visible, a veces no. No te desesperes. Dices, yo le hablé a una persona, ya no lo voy a volver a ver, o sí, no te fijes, tú dejaste la semilla. Aquí están estos de ahí, hermano.